El día que falleció Peter Pan, Robin Williams que marcó el mundo y nos dejó muy confundido. Pie, rememorando sus 10 mejores películas. The moment right there. Oh, Lord, that's the heart surgery, too. That's a lot of work. Clear. Okay, we're back. There's people up there going, Hi! We waited 3 hours. Where are you? there's applause, and you're going, Ivana! Take me down, baby! Tone to me. What tone? That's sarcastic. It's a tie with 3 people! With a client. Maureen. A todos le chocó la noticia de la decisión que tomó Robin Williams de terminar su vida. Robin Williams, el hombre con la sonrisa más triste de Hollywood. Salud mental. Robin Williams, ¿por qué su muerte visibilizó la importancia de la salud mental? Hace casi 8 años, el 11 de agosto de 2014, el mundo se despedía de uno de los mejores comediantes del mundo, el inconmensurable Robin Williams. El actor estadounidense, ganador de un premio Oscar en 1998 por su papel en la película El indomable Will Hunting, 5 Globos de Oro, 2 premios Emmy y 3 premios Grammy, se quitó la vida a los 63 años en su residencia en el californiano condado de Marin, al norte de San Francisco. Antes de continuar, hacemos este vídeo con la intención de que si te encuentras depresivo o incómodo vayas a un médico que trate la salud mental o un amigo que te ayude y te dé los mejores consejos. La vida es algo hermoso que solo Dios da y quita. Gracias, bendiciones. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y provocó una avalancha de manifestaciones de condolencia, sorpresa y tristeza en todo el mundo. El actor se suicidó al poco tiempo de empezar a notar los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy, un atroz síndrome degenerativo y progresivo del cerebro. Su muerte sobrecogió a una sociedad en la que estar mal psicológicamente tenía un gran estigma. Por aquel entonces la gente no llegaba a comprender cómo el cómico más importante de los 90, el que se había pasado toda la vida haciendo reír a los demás, acabó quitándose la vida. Un actor todoterreno. El actor era uno de los más queridos en todo Hollywood, por lo que su muerte fue un duro golpe para todos. Robin Williams era uno de esos actores todoterreno, camaleónicos, capaz de hacer inolvidable cualquier personaje. Algunos de ellos forman parte de la historia del mundo cinematográfico como Adrian Cronauer, en Buenos Días, Vietnam, el profesor John Caetin en El Club de los Poetas Muertos o la inolvidable Eugenia Doubtfire en Señora Doubtfire. Papeles que colocaron a Robin Williams en lo más alto de Hollywood. Era tan genio en lo suyo que todos nos acordamos de él cuando pensamos en el famoso genio de Aladdin de Disney al que al actor dio voz. La voz era otra de las habilidades que poseía el comediante. Robin Williams era capaz de moldear su voz según las necesidades interpretativas de muchos personajes. Eso le valió para trabajar como actor de doblaje en numerosas producciones como Happy Feet, AI Inteligencia Artificial o Ferngully, Las aventuras de Zack y Krista. La salud mental de Robin Williams. Tal día como hoy, hace ahora 71 años, el 21 de julio de 1951, nacía Robin Williams, un actor con luces y sombras. Brilló en el mundo de la interpretación y a la vez sufrió severos problemas mentales. Su esposa Susan Snyder explicó a la prensa que su marido fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson 3 meses antes de su muerte. Sin embargo, no era Parkinson lo que el actor tenía, lo que en realidad sufría era una demencia con cuerpos de Lewy, una dolencia que jamás le fue diagnosticada. Antes de que sigas, te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube, Entretenimiento sin Límites, con más de 224 videos públicos y algunos ocultos con fallos que si eres miembro podrás ver más. Disfruta de todo sobre cine, series, telenovelas, deportes, farándula, suceso, actualidad y miles de contenido que podría gustarte. Si no te gusta uno, coméntalo aquí abajo y mira otro.
La falta de un diagnóstico llevó a Robin Williams a afrontar los últimos meses de vida con preocupación y angustia. El actor tuvo que hacer frente a síntomas que alteraban su extrovertida forma de ser. Robin había permanecido sobrio, era valiente y luchó sus batallas contra la depresión, la ansiedad y la incipiente enfermedad de Parkinson, declaró por aquel entonces Snyder. Esa ausencia fue decisiva en el suicidio de Robin Williams, se fue sin saber qué le pasaba. ¿A qué se debían las alucinaciones y delirios que sufría?, relata su mujer en el documental El deseo de Robin, del director Taylor Norwood. Su muerte sirvió para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental y prevenir el suicidio. Robin Williams, el hombre con la sonrisa más triste de Hollywood. A caballo entre la comedia y el drama, entre lo histriónico y lo sentimental, pocos dudan de que Robin Williams era uno de esos, cada vez menos, actores todoterreno, capaces de hacer reír a toda la familia peleando contra una masa verde en Flubber y el profesor chiflado como de encarnar al hombre más trascendental para la vida de un joven rebelde en el indomable Will Hunting. El hombre con la sonrisa más triste de Hollywood hizo reír a varias generaciones con Señora Doubtfire, soñar con el Club de los Poetas Muertos y fue el genio más genial en Aladdin. Pero Robin Williams siempre arrastró un pozo de amargura del que hace gala en títulos como Buenos días, Vietnam o El hombre bicentenario. La vida solo te da una pequeña chispa de locura. No debes perderla. El fallecido actor Christopher Reeve contó una vez que la primera persona que le había hecho reír tras quedar parapléjico al caerse de un caballo había sido Robin Williams. Habían sido compañeros de estudios de interpretación en la Juilliard School, donde Williams se graduó en 1973, y amigos durante toda la vida. Cuando estaba todavía ingresado en el hospital, Williams se hizo pasar por un doctor ruso que quería practicarle una colonoscopia. La vida solo te da una pequeña chispa de locura. No debes perderla, dijo en una ocasión. Un genio irresistible lleno de debilidades. Hijo de una modelo retirada y un directivo de la industria del automóvil, Williams nació en Chicago en 1951 y desde bien joven combinó un genio irresistible y una verborrea sin igual con una vida personal plagada de debilidades. Empecé haciendo comedia porque era lo único que podía encontrar. Por la simple idea de estar delante de la cámara. Eso era lo único que me interesaba. Aprender el oficio y estar en las producciones, explicó en una ocasión. Antes de saltar a la interpretación empezó a estudiar ciencias políticas, una inquietud comprometida que nunca le abandonó en sus ácidas comparecencias públicas, como cuando en el Festival de Berlín presentó La memoria de los muertos, uno de sus filmes más oscuros, y disparó una rueda de prensa en la que dijo: "No sé qué hacemos buscando armas químicas en Irak cuando sería más fácil mirar en los albaranes del Pentágono". Y antes, incluso de llegar al cine, Williams ya había coqueteado peligrosamente con la estupefaciente, que compartió con otro malogrado amigo suyo, John Belushi. La estupefaciente es la manera que tiene Dios de decirte que estás ganando demasiado dinero, decía con ironía. Oh, capitán, mi capitán. Fraguado en los fuegos de la televisión con series como Happy Days y, sobre todo, Morky Mindy en la segunda mitad de los 70, el cine tardó más en darle la bienvenida, pero fue a lo grande con Buenos días, Vietnam, de Barry Levinson, que sacó un partido único a su rapidez verbal, a su ingenio y su capacidad para combinar con una gran sonrisa una mirada triste. También le supuso su primera nominación al Oscar y abrió su mejor época profesional y vital, continuada con El Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir, la película que hará hoy que se levante toda una generación de adolescentes a despedirle al grito de «Oh, capitán, mi capitán», pues en ella encarnó a un heterodoxo profesor que se sale de los temarios y entra en la materia sensible de la vida. Después pudimos verle en El Rey Pescador, de su ídolo cómico, Terry Gilliam, de los Monty Python, metido en la piel de un mágico fabulador que le valió otra nominación a la estatuilla. Un premio que nunca llegó hasta que se enfrentó a la brillantez indómita de Matt Damon en el indomable Will Hunting. Un papel secundario que dio algunos de los mejores monólogos de la historia del cine. Un personaje tan agridulce como él mismo. Un psiquiatra viudo ideado por Gus Van Sant que, por primera vez, dejó a Robin Williams casi sin palabras al subir al escenario ante la ovación de toda la profesión. Le duró poco, enseguida se recuperó y bromeó explicando que su padre le pidió que tuviese una profesión de repuesto por si acaso no le funcionaba lo de ser actor.
Un genio genial. Antes, Disney pensó en él como el único capaz de poner voz al genio de Aladdin, su gigantesco éxito comercial, y su pericia fue tan bárbara que algunos incluso pidieron una cuarta nominación al Oscar por un trabajo de doblaje. Sin embargo, Steven Spielberg pensó en lo contrario y puso en sus manos el papel de un Peter Pan hastiado y amargado en su vida real que regresó a nunca jamás para solucionar su insatisfacción. Era Hook y allí reafirmó su conexión con uno de sus públicos más fieles, el infantil. Muchos fueron los títulos de corte familiar en los que explotó su faceta más desternillante, como Señora Doubtfire, que le reportó un Globo de Oro por convertirse en una adorable asistenta británica para estar más tiempo con sus hijos, Jumanji, Patch Adams, sobre la terapia de la risa, o la incomprendida Jack, rareza agridulce de Francis Ford Coppola. Se marchó sin decir adiós. Tras aceptar papeles lejos de la altura de su talento y participaciones un tanto puntuales en películas notables como Insomnia, del ahora idolatrado Christopher Nolan, o éxitos de taquilla como Noche en el Museo y Happy Feet, en la que volvió a prestar su voz, Robin Williams regresó a un centro de rehabilitación tras reconocer su alcoholismo en 2006 y en 2009 sufrió problemas cardíacos. Sin embargo, nada parecía indicar que el actor, que seguía más en el corazón del espectador que en la mente de los productores, se iría así sin más. Bromeaba con sus visitas a estos centros y su vida en El estado del vino. Se había anunciado una secuela de Señora Doubtfire, estaba rodando otra entrega de Noche en el Museo y disfrutaba de un matrimonio todavía corto pero aparentemente estable con Susan Snyder. Las mujeres son otra de las debilidades que enredaron la caótica existencia de Robin Williams, que deja 3 hijos de sus 2 primeros matrimonios de los que no se arrepentía. Al fin y al cabo, como dijo una vez, hasta los errores son hermosos. Las redes sociales recuerdan con numerosas muestras de cariño a Robin Williams. Miramos hacia las redes sociales tras la muerte de Robin Williams, que se han volcado de manera unánime a la hora de mostrar su cariño hacia el actor. Su fallecimiento ha conmocionado al mundo del espectáculo, que ha canalizado su asombro y luto a través de palabras, fotos y vídeos del actor. Era querido, era respetado, era un gran intérprete, pero sobre todo, una gran persona que dejaba huella en los que le conocían, así como su sonrisa y buen humor, no pasaban desapercibidas para el resto. El trágico secreto de Robin Williams, la enfermedad que lo hundió en la depresión y ocultó hasta el final. Robin Williams fue uno de los actores más queridos y que más hizo reír y emocionar al público, pero tuvo un terrible final. La triste historia de su penosa infancia. El pasado que lo llevó a convivir con las peores adicciones y padecimientos. Y un mal que reveló su tercera esposa después del suicidio. Cuesta recordar a Patch Adams, 1998, sin esa sonrisa que se acentuaba aún más con la nariz roja de payaso cada vez que uno de sus pacientes lo requería. Interpretando al médico creador de la risoterapia, Robin Williams terminó por conquistar el corazón de todos. El actor era famoso por su humor, su capacidad de improvisación y su sorprendente profundidad que traspasó la pantalla. Pero su vida fuera de las cámaras fue mucho más complicada. Durante su ilustre carrera, la tristeza que imprimía incluso a sus papeles más disparatados era probablemente un reflejo de la depresión con la que luchó por muchos años. Creo que las personas más tristes siempre se esfuerzan por hacer felices a los demás porque saben lo que es sentirse absolutamente inútiles y no quieren que nadie más se sienta así, supo reconocer en una entrevista. A lo largo de su vida adulta, Williams buscó escapar. Abrazó las estupefaciente y el alcohol, se volvió adicto al ejercicio físico y a los videojuegos. Su obsesión por el trabajo era tan autodestructiva que, a los 58 años, requirió una cirugía mayor del corazón. Pero cuanto más trataba de huir de la depresión, más lo arrastraba hacia abajo. Estos son los demonios con los que luchó el querido profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos, 1989, quien, de no haber tomado la terrible decisión de quitarse la vida, hoy cumpliría 72 años. Nacido en Chicago el 21 de julio de 1951, y criado en Bloomfield Hills, Michigan, Robin McLaurin Williams no tuvo una infancia típicamente feliz. Tataranieto del gobernador y senador de Mississippi, su madre, Laurie McLaurin, era una ex modelo, y su padre, Robert Fitzgerald Williams, era un ejecutivo de Ford Motor Company de Indiana. Robin era un niño solitario.
Sus padres ricos tenían poco tiempo para él, y fue criado por niñeras y miembros del personal de su casa. Hablando de su educación, dijo a People en el 2009, el niño ideal era visto, no escuchado. Y describió cómo logró conectarse con su madre a través de la comedia. Traté de encontrar cosas para hacerla reír, haciendo voces o cualquier cosa que le sacara una respuesta, explicó en Robin, la biografía que escribió David Scoff en 2018. Y continuó, mi infancia fue solitaria. Mis padres estaban mucho tiempo fuera, trabajando, y la criada básicamente me crió. Y creo que de ahí viene gran parte de mi comedia. La criada no solo era muy divertida e ingeniosa, sino que cuando mi madre llegaba a casa, usaba el humor para tratar de llamar su atención. Si hiciera reír a mamá, tal vez todo estaría bien. Creo que ahí es donde empezó todo. En el 2001, Williams profundizó acerca de su relación con sus padres en una entrevista con Inside the Actors Studio, diciendo de su madre, ella fue realmente parte de toda mi educación cómica. Relató que su padre alquiló una casa enorme, y añadió, yo solo me tenía a mí mismo para jugar. Según el Daily Mail, estaba obsesionado por el recuerdo del ático oscuro, solitario y aterrador en la gran casa de sus padres en Michigan donde fue desterrado con sus juguetes para jugar solo. Fue allí donde desarrolló su imaginación salvaje, y también donde esa terrible soledad lo poseyó por primera vez. Por grande que haya sido su éxito, el actor de Hollywood y comediante superestrella ganador de un Oscar, se llevó consigo la infelicidad que había sentido de niño. Adicción a la estupefaciente. La estupefaciente es la manera que tiene Dios de decirte que estás ganando demasiado dinero, bromeaba Williams en el escenario. Pero luego admitió que hubo ocasiones en las que tomó tanto que su pecho latía tan fuerte que temía morir. A lo largo de su carrera, admitió abiertamente que la estupefaciente era un vicio peligroso para él, revelando en el libro de Hitchcock cómo la estupefaciente formaba parte de su vida, desde sus primeros años en la comedia. Te lo dan gratis. Todos te incitan si estás preparado porque también les da cierto control sobre vos. La biografía del 2018 detalló cómo la estupefaciente se convirtió en parte de la rutina habitual del actor, en sus días de Mork y Mindy. Describiéndola como una forma de alejarse, Williams explicó, la estupefaciente no es nada nuevo, ha sido parte de Hollywood desde el principio. Es la presión, creo. La gente lo usa para aliviar eso, y para mí se trataba de adormecerme y olvidar. Tomé coca para no tener que hablar con nadie. Para mí fue un verdadero sedante, una forma de alejarme del mundo. Se dice que estuvo presente en la mortal borrachera de estupefaciente que acabó con la vida de John Belushi en 1982. Al año siguiente, Williams dejó la estupefaciente justo antes del nacimiento de su primer hijo Zach, 40. Williams declaró a People en 1988, la tragedia de Belushi fue aterradora. Su muerte asustó a todo un grupo del mundo del espectáculo. Provocó un gran éxodo de las estupefaciente, y para mí venía el bebé. Sabía que no podía ser padre y vivir este tipo de vida. Problemas con el alcohol. Al igual que su consumo de estupefaciente, Robin Williams tuvo que lidiar con el alcoholismo, y dejó de beber cuando nació Zach, a principios de los 80. Recayó en varias ocasiones, pero se mantuvo sobrio por casi 20 años, antes de volver a caer en el 2003 mientras rodaba en Alaska. Estaba en un pueblo pequeño y entonces pensé, beber. Pensé que tal vez la bebida me ayudaría. Porque me sentía solo y con miedo, y era lo peor del mundo. Te sientes cálido y algo maravilloso. Y luego lo siguiente que sabes es que es un problema, y estás aislado, se sinceró con The Guardian. Tras su recaída, fue a rehabilitación en el 2006 luego de una intervención familiar. Hablando de las luchas de su padre con el alcohol, Zach Williams admitió a The New York Times lo seguro que estaba de que si su padre hubiera seguido bebiendo, le habría causado la muerte. Él mismo Robin se confesó en el show de Larry King Live por CNN, admitiendo, era un alcohólico, un borracho. A la pregunta del conductor sobre, ¿qué pasa en la rehabilitación?, el actor respondió, ¿qué pasa? Te secas, y ahora que tienes un hijo tienes que limpiar tus actos, porque ya no puedes beber. No puedes volver a casa borracho y decir, oye, aquí hay un pequeño interruptor, papá te va a vomitar.
El entrañable protagonista de Papá por siempre, 1993, recurrió al humor hasta en sus momentos más dramáticos. Declaró en una entrevista: "Fui a rehabilitarme a la tierra del vino solo para mantener mis opciones abiertas". Hasta cuando hablaba de sus peores demonios terminaba las frases con una sonrisa melancólica, por lo cual resultaba difícil imaginar la depresión que lo habitaba. Luchó constantemente, tanto, que poco antes de su muerte Williams volvió a un centro de rehabilitación para mantener su sobriedad. Un matrimonio condenado. La fama de Robin Williams entre los 70 y 80 lo convirtió en una mercancía romántica, lo que terminó por condenar su primer matrimonio con Valerie Belardi. La pareja se separó y en aquel momento el actor describió para la revista People la confusión que sentía por sus infidelidades, diciendo: "Por muchos años fui adicto a las mujeres. Eso ya se acabó, pero mirando hacia atrás, lo encuentro humillante, degradante, me da vergüenza". Belardi, madre de su hijo Zach, dijo al mismo medio: "Mujeres atractivas se lanzan a hombres en su posición. Habría que ser un santo para resistirse. Además, ninguno de los dos estaba preparado para el cambio de vida. Pero admito que las otras mujeres fueron más difíciles de soportar luego de tener un hijo". En 1989, Williams finalizó su divorcio con Belardi, y ese mismo año se casó con Marcia Garces, su niñera convertida en amante y segunda esposa. Belardi dijo en el documental de HBO sobre Williams, que la prensa se desbocó con una historia sobre la huida de Williams con la niñera de su hijo, pero que no era cierta. En cambio, expresó que su exmarido y Garces se juntaron luego de que ellos se hayan divorciado. "Como yo no hablo con la prensa, se ensartaron, y lo lamenté". Williams y Garces dieron la bienvenida a su hijo Cody, 33, y a su hija Zelda, 31, antes de separarse en 2008. Luego en 2011 el actor se casó con su tercera esposa, Susan Snyder, con quien vivió hasta su muerte. Problemas financieros y depresión. Robin Williams apareció en muchas películas en las 2 últimas décadas de su vida, pero un buen número de ellas fueron criticadas. Al parecer, mantuvo su extenuante ritmo profesional para aliviar los problemas de dinero. En un informe del 2014 tras su muerte, las fuentes citadas por Radar afirmaron que el actor aceptó papeles que no disfrutaba, interpretándolos solo por el sueldo. En una entrevista del 2013 con Parade, Williams se sinceró sobre sus problemas financieros. Hablando de volver a la televisión en el sitcom de CBS, The Crazy Ones, dijo: "La idea de tener un trabajo estable era atractiva. Hay facturas que pagar. Mi vida se redujo, en el buen sentido. Voy a vender el rancho de Napa. Ya no me lo puedo permitir". Cuando se le preguntó si sus 2 divorcios lo llevaron a la quiebra, admitió que perdió plata a lo largo de los años, afirmando: "El divorcio es caro. Te arranca el corazón a través de la billetera. ¿Están las cosas bien con mis ex? Sí, pero ¿necesitan ese estilo de vida? No". Según sus representantes, Robin Williams estaba luchando contra una depresión severa cuando murió en el 2014. Aunque el actor luchó contra la depresión por décadas, Williams describió sus problemas en una entrevista del 2007 captada por CNN, en donde admitió: no siempre es divertido estar cerca de mí. El mundo ve una cosa, y cómo soy yo en casa. Diferente, porque no puedo estar siempre". Su amigo el actor Eric Idle reveló a Entertainment Weekly cómo trató de organizar una aparición como invitado de Williams en el último show de reunión de los Monty Python en el 2013, un período en el cual Robin estaba luchando. Idle explicó: "Dijo que podía venir, pero que no quería estar en el escenario. Le dije: lo entiendo perfectamente, porque estaba sufriendo una fuerte depresión. Al final dijo: puedo ir, lo siento, pero los quiero mucho". Luego nos dimos cuenta de que se estaba despidiendo. Una muerte trágica. El mundo del entretenimiento quedó conmocionado cuando Robin Williams fue encontrado muerto en su casa de Tiburón, California, el 11 de agosto del 2014. La gente de todo el país, y de todo el mundo, está reaccionando esta noche a la terrible noticia de la muerte de Robin Williams, informaba el NBC News. Ese mismo día, Susan Snyder dijo en un comunicado: "Esta mañana perdí a mi esposo y a mi mejor amigo, y el mundo perdió a uno de sus artistas más queridos y a un hermoso ser humano. Tengo el corazón totalmente roto". Williams se suicidó a los 63 años. La escena de la muerte pintó un cuadro desgarrador.
Los investigadores encontraron sábanas arrugadas, zapatillas negras, un iPad, antidepresivos y una navaja ensangrentada. Según el informe inicial del departamento del sheriff del condado de Marin, el 12 de agosto se confirmó que el actor había sido encontrado en su domicilio, medio suspendido en el aire con un cinturón enganchado a la parte superior de un armario de su vivienda. El 14 de agosto de 2014, su esposa Susan Snyder dio a conocer que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy, de la que Williams aún no se encontraba preparado para hablar públicamente. En la primera entrevista exclusiva posterior al deceso de Williams, su esposa contó entre llantos a la periodista de la ABC News: "En ese viaje de 20 minutos en auto, solo grité todo el camino". Robin, la hija de Williams, Zelda, también lamentó públicamente la muerte de su padre en un tuit ya borrado: "Te amo. Te extraño. Intentaré seguir mirando hacia arriba". Al salir la triste noticia, sus famosos amigos inundaron internet con historias sobre su bondad, y muchos se sorprendieron de que estuviera sufriendo. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue incinerado y las cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, en la bahía de San Francisco. En noviembre de ese mismo año, la muerte del actor fue oficialmente declarada como suicidio a causa de asfixia por ahorcamiento, tras obtenerse los exámenes toxicológicos, los cuales confirmaron la ausencia de alcohol o estupefaciente ilícitas. Un doloroso último año. 3 meses después de la muerte de Robin Williams, un informe forense confirmó los dichos de su esposa: era cierto que sufría demencia de cuerpos de Lewy. Según la revista Lewy Body Journal, se trata una demencia progresiva que comprende síntomas físicos similares a los de la enfermedad de Parkinson, así como un grave deterioro de las capacidades cognitivas. Su esposa reveló a People que su marido luchaba contra la depresión al momento de su muerte, aunque agregó: "No fue la depresión lo que mató a Robin. La depresión fue uno de los, llamémosle, 50 síntomas y fue uno pequeño". Tras su muerte surgió más información sobre el extremo deterioro mental que experimentó en los meses finales, precisamente en el último papel de su vida, en la película Una noche en el Museo 3, El secreto de la tumba, 2014. El equipo reveló detalles de la angustia de Williams, mientras luchaba contra misteriosas dolencias, que los médicos creían relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Cherie Means, maquilladora del film, reveló sobre Robin: "Sollozaba en mis brazos al final de cada día. Era horrible, horrible, pero yo no lo sabía. Le dije a su gente: soy maquilladora. No tengo la capacidad de lidiar con lo que le está pasando". En el 2016, la esposa de Williams publicó en la revista Neurology una carta titulada "El terrorista dentro del cerebro de mi marido", en la que explica el infierno particular que padeció su marido. Escribió: "En el rodaje de la película, Robin tenía problemas para recordar incluso una línea. Mientras que solo 3 años antes actuó en una temporada completa de 5 meses, de la producción de Broadway, Bengal Tiger at the Baghdad Zoo, haciendo 2 funciones al día con cientos de líneas, y ni un solo error". Esta pérdida de memoria y la incapacidad de controlar su ansiedad fueron devastadoras para él. Robin estaba perdiendo la cabeza y era consciente de ello. ¿Pueden imaginar el dolor que sintió al experimentar su desintegración? En el caso de Williams, la enfermedad le provocaba ansiedad, estrés e insomnio incontrolables. En declaraciones a The Guardian, la viuda del actor declaró que la salud de su marido había ido empeorando gradualmente en el periodo previo a su suicidio, sugiriendo que si Williams hubiera recibido el diagnóstico correcto, podría haber sido tratado y vivir. Todavía en vida, Robin llegó a declarar: "No sé cuánto valor tengo en este universo, pero sé que he hecho a algunas personas más felices de lo que habrían sido sin mí, y mientras sepa eso, soy tan rico como siempre lo hubiera querido". No quedan dudas, todavía hoy, millones de almas vuelven a sonreír y a emocionarse al disfrutar una y otra vez de sus películas. Robin Williams, las últimas horas del actor antes de su muerte. El 11 de agosto de 2014 fallecía el humorista Robin Williams, que hoy habría cumplido 71 años. El actor padecía una demencia con cuerpos de Lewy que destrozó sus neuronas. Su viuda Susan Snyder Williams desveló en una carta que envió a una revista científica los 10 meses que combatieron la enfermedad. Ese domingo fue un domingo atípico. Y lo fue porque ese domingo fue un domingo convencional. "Buenas noches, amor mío", dijo Robin.
Después esperó a que Susan, su esposa, a la que había conocido 7 años antes y con la que se había casado 4 años después, le respondiera. La bahía de San Francisco, en su amodorramiento veraniego, descansaba detrás de Susan, enmarcada en los enormes ventanales de la habitación de la casa de la pareja en Tiburón, California, al norte de la ciudad en la que el cómico había comenzado su carrera pateándose todos los clubes nocturnos. Pero Robin Williams no prestaba atención a la bahía, ni pensaba en la fresca brisa de la noche lamiendo la terraza de su casa. Le daba igual, solo prestaba atención a Susan, mirando sus ojos, mirando su boca, esperando a que ella repitiera el sortilegio. Necesitaba escucharlo para que se obrara la magia. Como siempre y como nunca. «Buenas noches, amor mío», dijo ella. Un beso, una caricia. Era una liturgia de la pareja que se ejecutaba cada noche con un fervor religioso durante todos y cada uno de los días de todos y cada uno de los 7 años que llevaban juntos, aunque estuvieran separados físicamente, trabajando en ciudades diferentes. Era la frase que ponía punto y final al repaso de cómo había ido el día, a cómo se sentían, qué había ido bien, qué les preocupaba. Y no se podían acostar sin la réplica, «Buenas noches, amor mío». Ahora dormían en habitaciones separadas para facilitar el sueño al actor, pero no renunciaban a la complicidad de los últimos minutos juntos antes de irse a la cama. Robin sonrió cuando la escuchó, con esa mueca infinita de satisfacción que convertía su rostro en una caricatura, transformando la forma ovalada de su cabeza en un diamante chato, y se marchó a su cuarto. No sabemos qué pasó por la cabeza de Robin, pero sí sabemos lo que pensó Susan. Sintió en ese preciso instante que las cosas, por fin, estaban cambiando. Así que el 10 de agosto de 2014 había sido un buen domingo después de muchos malos domingos. De hecho, había sido un buen fin de semana después de muchos malos fines de semana. De nuevo, la víspera de un lunes habría posibilidades infinitas. Llevaban prácticamente un año tratando de averiguar qué demonios le ocurría a Robin. Ningún médico era capaz de darles una explicación para la ansiedad extrema, los constantes temblores y la dificultad para razonar que sufría el cómico después del verano de 2013. A los médicos les confundían el insomnio, el estreñimiento y el progresivo deterioro del sentido del olfato que padecía, además del historial depresivo previo del actor y su relación de años con la heroína y el alcohol. Cuando se conocieron, Robin todavía estaba sumido en una depresión, pero llevaba ya 6 años inactiva. Un primer diagnóstico había aventurado Parkinson, pero ni Susan ni Robin terminaban de creérselo del todo. Sí, estaba también el insomnio, vinculado a la enfermedad, pero no había más síntomas que apuntaran en esa dirección. El 10 de agosto de 2014 Robin había asegurado sentirse mejor. Así que, sí, el segundo fin de semana de agosto de 2014, vaya, había sido un excelente fin de semana, pensó Susan. Parecía que Robin se encontraba mejor, que la medicación que le habían prescrito funcionaba. Había esperanza, así que se fue a dormir esperanzada. A la mañana siguiente encontró muerto a su marido. Su cuerpo sin vida, un cinturón alrededor del cuello. A las 12:05 de la mañana del 11 de agosto de 2014, Susan llamó al 911. La ambulancia tardó 7 minutos exactos. Robin regresó a su habitación despacio. Cerró la puerta para quedarse a solas con su enfermedad, cuya gravedad probablemente había ocultado a su mujer ese fin de semana, ese domingo, tuviera o no la intención de acabar con su vida unas horas después. Era un tipo que había estudiado interpretación en Juilliard, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no actuar también para aliviar el dolor de su esposa? Solo así se puede entender que ella pensara que todo estaba bien, que había esperanza, que la medicación, que luego se descubriría que lo único que había hecho era agravar la enfermedad y acelerar su avance y síntomas, estaba funcionando. Él sabía perfectamente que algo no estaba bien. Sabía que había atravesado una nueva frontera que nunca antes había conocido, ni en una depresión, ni en sus escarceos con las estupefaciente. A principios de abril, Robin tuvo un ataque de pánico mientras rodaba Noche en el Museo, El secreto del faraón. Estaba en Vancouver. Era la tercera vez que interpretaba el mismo papel, Teddy Roosevelt, o, mejor dicho, la versión de cera de Teddy Roosevelt, enamorado hasta las cachas de Sacagawea, así que debería haberse sentido cómodo en su piel. Además era un secundario sin demasiado peso en la trama.
Durante el rodaje de la película, Robin había tenido problemas para recordar frases del guión, pero sobre todo, como le había reconocido al director, Shawn Levy, había tenido problemas para improvisar. Y esa era la delgada línea roja que probablemente le había dado a Robin Williams la magnitud de su tragedia. Sabía que no era una cuestión de edad. 3 años antes, cumplidos los 60, había defendido en Broadway, todos los días, algunos de ellos con 2 funciones diarias, durante 5 meses, la obra de teatro El Tigre de Bengala en el Zoológico de Bagdad. Esta pérdida de memoria e incapacidad para controlar su ansiedad fue devastadora para él, escribió Susan en septiembre de 2016, en Neurology, una revista científica, para estimular la investigación de esta enfermedad. Porque todo esto sí se lo contaba a Susan. Su médico le había recetado un medicamento antipsicótico para ayudarle a manejar la ansiedad. Los antipsicóticos a menudo empeoran las cosas para las personas con demencia de Lewy. Además, Robin tenía una gran sensibilidad a los medicamentos y, a veces, sus reacciones eran impredecibles. Ahora se sabe que este es también otro síntoma de la enfermedad. Estaba muy preocupado por las inseguridades que tenía sobre sí mismo y las interacciones con los demás. Los miedos eran infundados y no pude convencerlo de lo contrario. Fui impotente para ayudarlo a ver su propia brillantez, dice Susan. Por primera vez, mi propio razonamiento no tuvo ningún efecto en ayudar a mi esposo a encontrar la luz a través de los túneles de su miedo. Sentí su incredulidad en las verdades que estaba diciendo. Habíamos llegado a un lugar en el que nunca habíamos estado. Mi esposo estaba atrapado en la arquitectura retorcida de sus neuronas y no importaba lo que hiciera, no podía sacarlo, añade. El actor acabó de rodar a finales de mayo. Y quizá ese fue el momento en el que decidió que había cosas que había que contar y otras que no. En realidad las cosas que ocultaba se resumían en una sola: la magnitud de los síntomas de su enfermedad, una demencia de cuerpos de Lewy que los médicos no descubrirían hasta su autopsia y que él, por supuesto, desconocía. Porque Robin Williams moriría sin saber lo que le ocurría. Susan no lo sabría hasta que 3 meses después de la muerte de su marido leyera en el informe del forense lo que había ocurrido. Según el informe de la autopsia, tenía aproximadamente un 40% de pérdida de neuronas de dopamina y prácticamente ninguna neurona estaba libre de cuerpos de Lewy en todo el cerebro y el tronco cerebral. Los médicos y Susan sospecharon que había ocultado la gravedad de los síntomas, sobre todo al final. Como las alucinaciones. Durante el transcurso de la batalla de Robin, había experimentado casi todos los síntomas de la demencia de cuerpos de Lewy, excepto uno: nunca dijo que tenía alucinaciones. Un año después de su muerte, al hablar con uno de los médicos que revisó sus registros, se hizo evidente que lo más probable es que tuviera alucinaciones, pero que también se las guardaba para sí mismo, escribió Susan 3 años después de la muerte del actor. Cuando Robin regresó a su cuarto él sí lo sabía. Todo había comenzado a finales de octubre de 2013, 2 años después de casarse, en terceras nupcias. Robin había empezado el habitual peregrinaje del enfermo que no sabe de qué está enfermo, cuando todavía no ha empezado el miedo real a una enfermedad sin marcha atrás. Los síntomas de Williams no tenían relación entre ellos. Padecía estreñimiento y dificultad para orinar, también ardor de estómago, sí, pero estaban acompañados de insomnio, y le fallaba el sentido del olfato y sentía demasiado estrés. Los síntomas parecían aparecer y desaparecer de forma aleatoria. Algunos síntomas parecían más frecuentes que otros, pero todos ellos fueron aumentando en frecuencia y gravedad a medida que pasaba el tiempo. En invierno, los problemas de paranoia, los delirios, el insomnio, los fallos de memoria y los altos niveles de cortisol, solo por nombrar algunos síntomas, se estaban asentando con fuerza, escribió años después Susan. Williams, además, sufría un leve temblor en la mano izquierda, un síntoma que también iba y venía. En muchas entrevistas en televisión, el actor, para ocultarlo, asía con esa mano los brazos de los sofás de invitados, como constantemente saltaba de ellos para improvisar, a todo el mundo le pasaba desapercibido. Viendo algunas de esas entrevistas cabe la sospecha de que el temblor pudiera haber empezado mucho antes, y que sería determinante en la aceleración de los acontecimientos, ya que llevaría a un diagnóstico erróneo. Pero antes aún de pensar en un trastorno del movimiento, el temblor se asoció a una vieja lesión del actor en el hombro izquierdo. Luego, sí, el temblor se asoció al Parkinson.
El 28 de mayo de 2014, 3 meses antes de su muerte, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Había otro motivo para que Susan estuviera esperanzada el 10 de agosto. Me estaba acostumbrando a que los dos pasáramos más tiempo revisando cómo había sido nuestro día. Cada vez más todo giraba en torno al miedo o a la ansiedad. Eran inquietudes que había tenido antes, pero siempre dentro de lo normal. Ahora aparecían con demasiada frecuencia. Una vez que se revisó el informe del forense, un médico pudo señalarme que había una alta concentración de cuerpos de Lewy dentro de la amígdala. Esto probablemente causó la paranoia aguda y las respuestas emocionales que no tenían que ver con su forma de ser que estaba padeciendo. ¿Cuánto habría deseado que hubiera sabido contra qué estaba luchando? Que lo que le ocurría no era una debilidad de su corazón, espíritu o carácter, anotó Susan años después. Por eso ese domingo fue diferente, le hizo creer que se sentía mejor. Lo que no sabía es que no le produciría después ningún consuelo saber que era mentira. Nunca sabré la verdadera profundidad de su sufrimiento, ni cuán duro estaba luchando. Pero desde donde estaba, vi al hombre más valiente del mundo jugando el papel más difícil de su vida. Robin estaba perdiendo la cabeza y era consciente de ello. ¿Te imaginas el dolor que sintió cuando experimentó su desintegración? Y no de algo de lo que alguna vez sabría el nombre o entendería. Ni él ni nadie pudieron detenerlo, ninguna cantidad de inteligencia o amor podría detenerlo, recuerda ahora su viuda. ¿Por qué se suicidó Robin Williams? El 10 de agosto de 2014 Robin Williams no se despertó. Tenía 63 años y había llegado al límite. La noche anterior optó por no seguir y decir adiós a todo esto. Desde ese momento comenzaron las conjeturas sobre los porqués que le habían llevado a ese punto sin retorno. Se habló de estupefaciente, de problemas económicos. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio y el conmovedor documental El deseo de Robin explica toda la verdad sobre el final del carismático actor. Dirigida por Taylor Norwood, la película rememora la vida del inolvidable, humanísimo profesor del Club de los Poetas Muertos, protagonista también de largometrajes tan icónicos como El indomable Will Hunting, Señora Doubtfire, Jumanji o El Rey Pescador. Se detiene especialmente en sus últimos meses de vida y arroja luz sobre algunas informaciones, cuando menos inexactas, surgidas a raíz de su final. A través de múltiples testimonios, muchos de los cuales no se habían pronunciado en público hasta ahora sobre la muerte del actor, la película profundiza en la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad nunca diagnosticada que padecía el protagonista y que resultó determinante en su dramática decisión. Entre la emoción y la comprensión, por el documental desfilan familiares y amigos como el director Sean Levy, el guionista David E. Kelly, creador de la serie The Crazy Ones, protagonizada por Williams, neurólogos y psiquiatras y Susan Snyder, quien en 2016 publicó en la revista Neurology el artículo Un terrorista en el cerebro de mi marido, en el que relató las consecuencias que el trastorno mental provocó en la vida del actor. Para Norwood, esta es la historia de un hermoso ser humano que debería haber tenido un diagnóstico. No hay cura para su enfermedad. Hubiese muerto de todos modos. Pero tener un diagnóstico le habría proporcionado un nivel de paz decisivo para el relato de sus últimos días. Sin saber, esa ausencia de diagnóstico fue decisiva, como también relata su mujer, Susan Snyder. Se fue sin saber qué le pasaba, cuál era la razón de su progresivo deterioro mental. ¿A qué se debían las alucinaciones y delirios que sufría, la dificultad de controlar sus movimientos, la ansiedad y la depresión y el insomnio? Si hubiera sabido la razón de todo eso, si hubiera tenido un diagnóstico, habría sentido algo de paz. El informe final de los forenses dejó muy claro que Robin Williams padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad mental degenerativa e irreversible, que los especialistas definen como devastadora, rápida y progresiva para la que, hasta el momento, no existe cura. Una enfermedad trágica, apunta uno de los expertos, que te lleva por delante como una ola inmensa. Williams sentía sus efectos. Ya no soy yo, solo quiero reiniciar mi cerebro, le confesaba a su mujer el hombre al que todos los que le conocieron, así lo declaran en el documental, califican de brillante y mentalmente rápido. El hombre que en una de las secuencias finales del documental habla del valor de la humildad, con el tiempo el yo desaparece. Adiós al ego, y te das cuenta de que hay muchas personas increíbles a las que estar agradecido. Robin Williams lo dijo, sin duda él es una de ellas.
Él, ya no soy yo, los últimos días de Robin Williams, un genio que se estaba rompiendo por dentro. El actor se suicidó solo 6 meses después de empezar a notar los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad que nunca supo que padecía. Un nuevo documental nos introduce en la última época de uno de los cómicos más brillantes de la historia. La muerte de Robin Williams, el diagnóstico médico erróneo que lo hundió en la tristeza y que descubrieron en la autopsia. El domingo 21 de julio, el reconocido actor hubiera cumplido 73 años. A una década de su muerte, su hijo mayor contó cómo su padre transitó los últimos años de vida. La muerte de Robin Williams conmocionó a Hollywood, sobre todo porque él era quien se encargaba de hacer reír al mundo entero y eligió, para sí, un final trágico. En 2014, el actor de 63 años se suicidó, sumergido en una depresión provocada por la enfermedad que creía que tenía. Ahora, a una década de su muerte, uno de sus hijos contó cómo vivió sus últimos días y la verdad detrás de su autopsia. Esto pasó un domingo 21 de julio, el comediante hubiera cumplido 73 años. A modo de homenaje, Zachary, su hijo, utilizó su cuenta de Instagram para escribir un sentido mensaje. Papá, en el que sería tu cumpleaños 73, te recuerdo por toda la esperanza y alegría que trajiste al mundo. No hay una semana que pase sin que alguien comparta conmigo cómo les ayudaste a pasar un momento oscuro o un mal momento. Estoy tan agradecido y orgulloso de ser tu hijo. Te amaré por siempre, sostuvo. Las palabras del primogénito llegan después de que se conociera qué enfermedad transitaba, en realidad, el actor. Es que él había sido diagnosticado con Parkinson, noticia que le causó depresión y que desencadenó el suicidio. Sin embargo, la autopsia reveló que lo que verdaderamente sufría era demencia con cuerpos de Lewy, LBD, que estaba causando síntomas similares a la afección erróneamente diagnosticada. Según el sitio web de la Clínica de la Universidad de Navarra, España, la demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza por el depósito cerebral anómalo de proteína alfa-sinucleína, que forma agregados conocidos como cuerpos de Lewy. En fases iniciales, los síntomas pueden ser muy leves y solaparse con los que aparecen en otras enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Entre los síntomas se encuentran fallos de memoria, desorientación espacial, fluctuaciones del nivel de alerta, alucinaciones visuales, problemas de movimiento y alteraciones del sueño. Fue en 2021 cuando Zach habló de la enfermedad neurológica y el diagnóstico médico erróneo de su padre en el podcast de Genius Life de Max Lugavere. Lo que él estaba viviendo no se parecía en nada a lo que viven muchos pacientes con Parkinson. Creo que fue muy duro para él, recordó en ese momento y siguió. Había un problema de concentración que lo frustraba, había problemas relacionados con cómo se sentía y también desde una perspectiva neurológica, no se sentía muy bien. Estaba muy incómodo. Asimismo, aseguró que la información incorrecta por parte de los médicos podría haber exacerbado la situación. Por otra parte, Zach habló de los efectos de la medicación, los cuales consideró muy duros para la mente y el cuerpo. El diagnóstico fue diferente a la enfermedad, así que creo que podría ser una situación en la que estás tomando cosas y experimentando únicamente los efectos secundarios del medicamento, agregó. Según él, el diagnóstico que recibió el actor impidió que siguiera realizando lo que tanto amaba, por lo que terminó afectando a su salud mental. No quiero decir que fue un periodo corto. Pareció mucho más largo de lo que fue en realidad porque para él fue un periodo de intensa búsqueda y frustración. No pude evitar sentir empatía. No pude evitar sentirme frustrado por él, completó. El suicidio que rompió la comedia. Robin Williams, un legado complicado. Han pasado 8 años de su muerte, pero sigue siendo recordado como uno de los intérpretes más queridos y admirados de la industria de Hollywood. La mañana del 11 de agosto de 2014 el mundo se quedaba un poco más triste. Robin Williams, considerado uno de los mejores cómicos de la historia, fue hallado muerto en su domicilio cerca de Paradise Sky, California, en lo que aparentemente había sido un suicidio por asfixia. Un acontecimiento que no solo conmocionó a sus seres queridos, entre ellos su viuda e hijos, sino también a los miles de fans que el actor acumulaba alrededor del mundo. Las inmediaciones de su hogar no tardaron en llenarse de paparazzi y reporteros, que durante semanas especularon con las causas que habían llevado al humorista a tal desenlace. Estupefaciente, depresión, trastorno bipolar, bancarrota.
Se habló de todo, pero lo cierto es que se trataba de algo mucho más complejo. Robin Williams padecía la llamada demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad devastadora que le hizo romperse por dentro. Nacido el 21 de julio de 1951 en el seno de una familia de clase media, alta, su interés por la interpretación llegó poco después de empezar sus estudios en ciencias políticas, que finalmente abandonó. Robin Williams tenía casi 30 años cuando inició su carrera y 10 años después llegaría a Good Morning, Vietnam, con la que obtuvo su primera nominación al Oscar. El Club de los Poetas Muertos y El Rey Pescador le valdrían otras 2 nominaciones, hasta que logró la ansiada estatuilla con El indomable Will Hunting, en 1997. Su meteórico éxito y su inigualable talento no evitaron, sin embargo, que los inicios fuesen difíciles. «La estupefaciente es la forma que tiene Dios para decirte que estás ganando mucho dinero», declaraba en una entrevista años antes de fallecer. Efectivamente, Robin Williams comenzó a consumir estupefaciente y alcohol a principios de su carrera. Si bien nunca lo hacía mientras estaba sobre el escenario, confesaba sentirse paranoico cada vez que tenía que actuar. La muerte por sobredosis de su amigo John Belushi fue lo que le hizo alejarse de los estupefacientes, aunque no así de la bebida. Tras años de abstinencia, el representante del reconocido actor tuvo que hacer un comunicado informando de que Williams había ingresado en una clínica de rehabilitación por recaer en el alcohol. No obstante, nada de esto le impidió continuar cosechando éxitos profesionales ni tampoco fue lo que llevó a ahorcarse con un cinturón. En una carta publicada en la revista médica, Neurology, Susan Snyder, su viuda, explicó el particular infierno que padeció Williams por su enfermedad. «No solo perdí a mi marido por demencia con cuerpos de Lewy. Perdí a mi mejor amigo. Robin y yo habíamos encontrado el uno en el otro ese amor incondicional que habíamos anhelado siempre. No hay ninguna cura y Robin estaba volviéndose loco. Puedes imaginar el dolor que sintió mientras veía cómo se desintegraba», decía parte del escrito. «Hicimos todas las cosas que nos encantan en un fin de semana cualquiera, como una cita larga. Al acabar el domingo, llegué a sentir que se encontraba mejor. Cuando nos fuimos a dormir, me dijo, «Buenas noches, mi amor». Sus palabras aún hacen eco en mi corazón. El lunes 11 de agosto Robin se fue. Desde entonces, el tiempo no ha funcionado igual para mí, narraba Susan en una carta que revelaba el duro golpe que supuso para ella. Desde entonces, dice, nada ha sido igual y la realidad es que lleva razón. Robin Williams dejó un legado complicado, pues tanto su herencia económica como la personal fueron motivo de disputa familiar. Susan presentó una demanda contra Zachary, Zelda y Cody, los 3 hijos del humorista, fruto de matrimonios anteriores, por un desacuerdo sobre los bienes legados en su testamento. Williams estipuló cómo quería que su fortuna, valorada en $45 millones, fuese repartida tras su muerte. No en vano, su viuda consideró que la casa de $7 millones que compartían, incluyendo joyas, recuerdos y otros artículos, debían quedarse en sus manos. No obstante, concedía a los hijos del actor todos los premios de sus 40 años de carrera, así como algunos objetos de interés emocional como álbumes de fotografías o ropa, por lo que llegaron a un acuerdo. En un momento dado, la actriz decidía dar un paso atrás, borrando todas sus fotografías de Instagram y mandando un mensaje a sus seguidores pidiendo que le diesen su espacio. A pesar de su tristeza, no ha querido dejar pasar ningún año el cumpleaños de su padre sin rendirle un homenaje. En su 69º cumpleaños, por ejemplo, decidió donar la cantidad de $69.69 a la mayor cantidad de refugios para personas sin hogar que le fuera posible e invitaba a todo el mundo a hacer lo propio. Cody, el menor de sus hermanos, también quiso rendir culto a su padre a través de su boda como Zaki, en su caso, escogía el 21 de julio de 2019 para casarse con su pareja, María Flores. En una publicación de las que fueron borradas, Zelda afirmaba que el 21 de julio fue el día en que mi padre nació y el último que le vi. Esto ha hecho que este fuera un día triste, hasta hace 2 días, decía, haciendo referencia a la boda de su hermano, de la que compartía una instantánea. En definitiva, una serie de hechos que demuestran el cariño que el actor se ganó en vida entre los suyos, pero también entre sus compañeros de profesión, pues dejó un legado actoral inigualable y son muchos los que han decidido seguir sus pasos.
8 años después de decirle adiós, Robin Williams sigue siendo recordado como uno de los intérpretes más admirados de Hollywood. Sin embargo, los problemas para los hijos del cómico no terminaron ahí porque uno de ellos, incluso, ha llegado a padecer ansiedad y depresión, de la misma manera que lo hizo su padre. Era muy consciente de la lucha de mi padre con la depresión, que se manifestaba en ocasiones en adicción, y se esforzó mucho para apoyar su bienestar y salud mental, especialmente cuando tenía problemas, revelaba Zach Williams en el programa The Dr. Oz Show. El trauma por la muerte de mi padre me llevó a automedicarme con el alcohol. Toqué fondo. Creo que muchos hombres con problemas se sienten solos en su lucha debido al estigma de estas enfermedades. Me mantengo alejado de las estupefaciente y el alcohol gracias a los grupos de apoyo. Una cosa que encontré muy curativa para mí fue el compromiso solidario en torno a la salud mental y las organizaciones de apoyo a la salud mental, contaba a People. Tanto le ayudaron estas organizaciones que Zack elegía el Día de la Salud Mental para celebrar su boda en Los Ángeles con su mejor amiga, Olivia Young. Una forma de homenajear a su padre que se une a las continuas muestras de cariño que ha compartido en sus redes sociales, así como el nombre que decidió poner a su hijo. McLaurin Clement Williams, nacido en mayo de 2019, se llama así en homenaje a su difunto abuelo, cuyo segundo nombre era McLaurin. En cuanto al resto de los hijos de Robin Williams, parecía que Zelda, la más conocida de los tres, era quien mejor lo estaba llevando. Activa en redes sociales, famoso es su enfrentamiento con Eric Trump cuando este utilizó un vídeo de Robin para atacar al oponente político de su padre Donald. Cada fecha señalada relacionada con su padre era celebrada de forma pública. Sin embargo, parece que no todo era tan idílico para Zelda como sus redes sociales nos hacían pensar. Robin Williams fue un actor y comediante estadounidense muy querido, conocido por su talento para la improvisación y su capacidad para mezclar humor con roles dramáticos. Nació el 21 de julio de 1951 en Chicago, Illinois, y creció en un ambiente acomodado. Desde joven mostró un gran interés por la comedia y la actuación. Inicios de su carrera. Robin Williams comenzó su carrera como comediante en los clubes de San Francisco y Los Ángeles a finales de los años 70. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido para interpretar al excéntrico extraterrestre Mork en la serie de televisión Mork and Mindy, 1978-1982. Su papel en la serie lo catapultó a la fama, permitiéndole mostrar su habilidad para la comedia física y verbal. Éxitos cinematográficos. Williams tuvo una carrera cinematográfica prolífica, participando en una amplia variedad de géneros. A continuación se destacan algunas de sus películas más notables. 1. Good Morning Vietnam, 27. En este papel interpretó a Adrian Cronauer, un DJ de la radio militar durante la Guerra de Vietnam. Su actuación le valió su primera nominación al premio Oscar como mejor actor. 2. Dead Poets Society, 1989. Interpretó al inspirador profesor John Keating, quien anima a sus estudiantes a vivir la vida al máximo y a pensar por sí mismos. Esta película es considerada una de sus actuaciones más memorables y también le valió una nominación al Oscar. Aladdin. Robin Williams prestó su voz al personaje del genio en la película animada de Disney. Su interpretación es ampliamente reconocida como uno de los puntos más altos de su carrera, y el personaje del genio se convirtió en uno de los más queridos de Disney. 4. Mrs. Doubtfire, 1993. Williams interpretó a un padre que, tras un divorcio, se disfraza de niñera para pasar tiempo con sus hijos. Esta comedia familiar fue un éxito en taquilla y consolidó aún más su estatus como estrella de cine. 5. Jumanji. En esta película de aventuras, interpretó a Alan Parrish, un hombre atrapado en un juego de mesa mágico. La película es un clásico familiar y continúa siendo popular. 6. Good Will Hunting. Williams ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto por su papel como el terapeuta Sean Maguire, quien ayuda a un joven genio, interpretado por Matt Damon, a encontrar su camino en la vida. Su actuación fue profundamente emotiva y le valió elogios generalizados. 7. Patch Adams Jones. Williams interpretó a un médico que usa el humor para tratar a sus pacientes, basándose en la historia real del Dr. Hunter, Patch Adams. Aunque la película recibió críticas mixtas, su actuación fue apreciada por muchos. 8. Night at the Museum, 2006.
Williams interpretó al presidente estadounidense Theodore Roosevelt en esta popular comedia familiar. La película fue un éxito de taquilla y dio lugar a varias secuelas, en las que Williams repitió su papel. 9. The Birdcage. Una comedia en la que Williams interpretó a un hombre homosexual que, junto con su pareja, intenta ocultar su estilo de vida cuando el hijo de Williams se compromete con la hija de un senador conservador. Otros logros y legado. Robin Williams también fue conocido por su trabajo en teatro y televisión, y por su habilidad para llevar alegría a millones de personas con su humor. Además de su trabajo actoral, Williams fue un filántropo dedicado, apoyando diversas causas, como la educación y la salud infantil. Su carrera abarcó más de 4 décadas, durante las cuales recibió numerosos premios, incluyendo un Oscar, 2 premios Emmy, 4 Globos de Oro y 5 premios Grammy. Películas destacadas. Además de las mencionadas, algunas otras películas en las que participó incluyen Awakenings, Tig, The Fisher King, 1990, Hook, Bicentennial Man, 1990, 1 Hour Flying, 1 Hour Photo, 2010, 1 Hour V, 2006, World's Greatest Dad, 2009, Happy Feet, 2006, y Happy Feet 2, 2011, donde prestó su voz a varios personajes. Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014, dejando un legado duradero en la comedia y el cine. Su capacidad para mezclar risas con momentos de gran emoción lo hizo único en el mundo del entretenimiento, y continúa siendo recordado como uno de los actores más talentosos y queridos de su generación. Thank you. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.